Ayer, ya lo saben, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, lanzó una piedra sobre un estanque y dijo que no le gustaban absolutamente nada los currículos que había sacado el Ministerio de Educación en bachillerato y que por lo tanto recurría ante la justicia para que con carácter cautelar los libros de texto se retiraran y se estudiara con los libros del año pasado. Y esto ha tenido cola. Y además era evidente que iba a tener cola porque cuando Isabel Díaz Ayuso protagoniza una iniciativa de esta naturaleza, yo creo que ella también mide de alguna manera sus consecuencias. No quiero alargarme mucho porque voy a tener la oportunidad de hablar con ella inmediatamente, pero sí que quiero, para contextualizar la conversación con Isabel Díaz Ayuso, que escuchen dos testimonios breves del secretario de Estado del Ministerio de Educación, que ya no lo es, porque la ministra prescindió de él hace unos días, pero bueno, el que parió el responsable de esos currículos se llama Alejandro Tiana, y hoy ha estado en Onda Cero. Y Carlos Alsina le ha preguntado, naturalmente, oiga, ¿usted está de acuerdo con esto de que estos currículos lo que hacen es adoctrinar a la gente, inventarse cosas un poco extrañas? Respuesta del señor Tiana. Tenemos problemas de sostenibilidad, tenemos problemas de emergencia climática, tenemos problemas de desigualdades entre los países y dentro de los países. Y una de dos, o el sistema educativo afronta eso o cierra los ojos ante esa realidad. Si cerramos los ojos ante esa realidad, bueno, pues podremos formar muchas personas que sepan mucho puntualmente de esto o de aquello, pero necesitamos personas que actúen en un mundo complejo en el que tienen que no solo saber cosas, sino movilizar sus conocimientos para dar respuesta a los problemas. Y una segunda consideración también interesante, sobre todo porque parece que centra la cuestión en unos términos más concretos de los que yo creí entender ayer cuando escuchaba a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Primero, decir una cosa muy, muy breve, pero que conviene decirla, y es que el currículum no es fijado por el Ministerio. El currículum es fijado por cada comunidad autónoma. Lo que hace el Ministerio, que son unos reales decretos que se llaman de enseñanzas mínimas, no es lo que como mínimo tienen que estudiar los estudiantes, sino es lo que como mínimo las comunidades autónomas deben incluir en los currículos. Y además, los docentes no están obligados a utilizar libro de texto, ni los centros a utilizar libro de texto. De hecho, los únicos centros que dicen qué libros de texto se deben usar son en general o privados o concertados. En los públicos, desde luego, son los equipos docentes o los propios profesores los que eligen libros o no eligen libros. Isabel Díaz Ayuso, bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estaba pensando con cierto sentido del humor que se ha convertido en todo un reto profesional entrevistar a Isabel Díaz Ayuso porque ¿usted lleva la cuenta? ¿Cuántas entrevistas da a la semana aproximadamente? Bueno, ahora mismo no lo sé, dependiendo también del momento. Hay veces que estoy prácticamente todos los días y luego hay semanas que dejo a la gente tranquila claro. y no abusar. Y bueno, dependiendo, es una broma. Dependiendo del momento. Pero de las circunstancias. Pero es verdad que es raro el día en el que uno no se encuentre con una o con dos entrevistas. Por ejemplo, esta mañana he estado en la cadena COPE. Para mí es un reto. Digo, ahora tengo que estar mejor que mis compañeros de la COPE, si no, ¿para qué diablos la entrevisto? Pues seguro que lo haces. Menuda presión. O sea, qué cosa más verdaderamente llamativa. Pero bueno, ahora, dejándonos de bromas, hay una primera consideración que yo quería que usted escuchara para que los oyentes valoraran bien su respuesta, ¿no? Escuchábamos a Tiana diciendo que, oiga, no podemos cerrar los ojos ante los problemas que tiene planteada la sociedad y tenemos que utilizar el sistema educativo para que los chavales sean conscientes de cuáles son esos retos y sean capaces de darles la respuesta adecuada. ¿No será que tiene razón el señor Tiana, señora Ayuso? Aquí lo que quieren hacer es transformar la sociedad, hacer pura ingeniería social y para eso están utilizando la educación y lo están haciendo en el momento más difícil para España, cuando estábamos todos encerrados en casa, en los domicilios, afrontando una pandemia y en el momento de mayor debilidad para un gobierno sin legitimidad política para ello y sustentando su apoyo en los enemigos declarados de España, han traído una ley que no han consensuado con absolutamente nadie de la comunidad educativa, ni mucho menos cultural, para, como bien decía este señor, transformar. El mundo está derivando a los problemas que esta izquierda, con una agenda globalista, pretende, y todos nos tenemos que dedicar a la sostenibilidad resiliente con perspectiva de género, porque esos son los problemas para ellos. Aunque para eso nieguen la educación, la calidad y el verdadero motor de oportunidades, que es desde la base tener esas oportunidades de tener una igualdad en el acceso a una educación pública, aunque todo eso se quede por el camino. Lo que están haciendo es cometiendo una absoluta barbaridad con las nuevas generaciones
y no apela nunca a la verdad. Si os fijáis, nunca hablan de la verdad, siempre hablan de realidades paralelas, de esos conceptos de la izquierda de la conciencia crítica, el hacer realidad. Siempre hablan de esa manera subjetiva en un nuevo mundo, pero no hablan del legado de España, de las matemáticas, de la geografía, de los conceptos y del ser ilustrado en clase y formado, que es para lo que tienen que ir los alumnos a las mismas. Claro, es que su discurso estoy seguro que despierta la simpatía de la mayor parte de la gente que nos escucha, y yo mismo tengo que decir que en mi modesta opinión no está exento de sentido común. Lo que pasa es que me planteo, y se lo digo con toda franqueza, señora Ayuso, si no mata usted a veces mosquitos a cañonazos, porque nos lo explicaba el señor Tiana hace un instante, y por eso quería que sonara su voz antes de saludarla a usted. La mayor parte de los currículos los establecen las comunidades autónomas y además los libros de texto no son obligatorios. Por lo tanto, oiga, si usted no está de acuerdo, pues busquemos otros esquemas que no sea montar el pollo de recurrir ante la justicia y este tipo de cosas, ¿no? O sea, ahora ya lo último que quedaba por escuchar por parte de los señores de la izquierda es que los libros no son importantes en los colegios. Claro, eso ya es la última. El 60% del currículo lo establece obligatoriamente el gobierno, el ministerio y el 40% las comunidades autónomas, que nos permiten añadirle ese 40%. Nosotros, en ese margen, lo que hemos incluido son cuestiones menores como la conquista de América, lo que ha sido España a lo largo de los siglos, el legado judío, en fin, cositas de nada debe ser para ellos, porque entienden que España nació como nación en 1812 y antes de eso no ha habido nada, no ha habido reyes católicos, no ha habido un pasado, no ha habido nada, siglo de oro no ha habido nada, solamente ha habido cero. Las nuevas generaciones vienen de un país del que se puede hablar como si fuera una franquicia, en base a esa agenda en la que todo es lo mismo: emergencia climática, un malentendido feminismo y todas esas corrientes que lo único que hacen es dividir socialmente y alejar a los alumnos de la posibilidad de acceder a una educación de calidad, que es lo que necesitan especialmente los más vulnerables. Así que son ellos los que han impuesto estos currículos en los momentos más difíciles, los han trufado de contenidos sesgados, matemáticas con perspectiva de género, el sexo de los juguetes, el machismo de los filósofos a lo largo de la historia, y eso es lo que ahora mismo los alumnos tienen en esos libros de texto, que luego, por supuesto, claro que tendrán en clase. O es que, ¿cómo se hacen? O es que en los colegios, insisto, no hay libros. ¿Cómo va esto? Bueno, hay libros, pero no necesariamente son obligatorios. Imagínense usted que el claustro de un colegio sensato llega a la conclusión, ahora hablaremos de eso, porque yo hablé con Enrique Osorio el viernes pasado y llegué a unas conclusiones distintas a las que llegué ayer después de escuchar su iniciativa, pero no quiero adelantar acontecimientos. Quiero decir que si un colegio determina que ese libro pues está trufado de una ideología insufrible y que además no responde a los contenidos estrictamente lectivos que conviene a ese colegio, pues sencillamente hace apuntes, prescinde de los libros, y no tienen por qué ser necesariamente obligatorios. Aparte de otra consideración, señora Ayuso, que no me puedo callar porque no me quedaría tranquilo en mi propia conciencia, pero hay muchos de esos contenidos que usted echa de menos en el bachillerato con toda la razón del mundo, pero que se estudian en años previos, ¿eh? Bueno, para empezar, en años previos, a ver de qué manera, porque en el momento en el que ni el tiempo, ni el papel del profesor, ni siquiera la cronología en la historia importan, a ver de qué manera. Pero es que además nos encontramos con otra circunstancia. Para empezar, aquí ya hay 17 países, no 17 comunidades autónomas, porque dependiendo de si unas son más socialistas o no son socialistas, van a desarrollar más o menos los currículos. Y luego ya dentro de una misma autonomía, ya dependiendo del colegio, si es público, privado, concertado, ya los profesores dan por un lado, dan por otro. Pero ¿qué clase de país vamos a tener de aquí hacia adelante si dependiendo del profesor, dependiendo del colegio, dependiendo del día y dependiendo de la región, aquí se les dan unas cosas u otras a los alumnos españoles? ¿Esto en qué país del mundo ocurre? Es que al final están dinamitándolo todo. Ellos necesitan, esto viene desde el comienzo de la transición, necesitan romper con el legado español, dinamitar todo el pasado y todo el presente para dirigir el futuro. No se sabe hacia qué lado, pero ya digo yo que autoritario, no me cabe la menor duda. Y necesitan que al final la convivencia esté absolutamente rota, que se han volado todos los puentes, como lo están haciendo entre el hombre y la mujer, entre lo público y lo privado, entre el empresario y el trabajador, entre el hombre mayor y el hombre joven, entre el campo y la ciudad, entre las regiones, entre todo. Necesita esta izquierda y este socialismo para seguir sobreviviendo, alimentar la ruptura por completo. Y si me dicen que ya ni siquiera en dos colegios del mismo barrio van a estudiar los chicos nada parecido, dígame a qué estamos apelando, porque la verdad es incuestionable. Los ríos son los ríos, las capitales son las capitales, la historia de España es la misma historia,
Y por tanto, si a cada uno nos cuentan una cosa distinta, es que están fabricando realidades paralelas. Y a mí eso me parece muy pernicioso. Así que, bueno, y sobre todo, y lo más grave, a mí me preguntan lo de la soledad, ¿no? Ah, te quedas sola. Pero es que a mí no me tienen que preguntar cuál es el diálogo o el consenso que yo he mantenido con otros presidentes autonómicos o con el líder de mi partido. La pregunta es, ¿qué consenso y qué diálogo ha mantenido este gobierno con la comunidad educativa, con las comunidades, con las familias, con la cultura, con la sociedad civil, con los demás grupos parlamentarios, para, estando en absoluta minoría, sacar esta ley ahora? ¿Quién la ha pedido? ¿Por qué la han pedido? ¿Y a quién han preguntado para decirle a los niños españoles y a los hijos de todos cómo han de pensar, cómo han de sentir, cómo se han de relacionar? Yo entiendo ese discurso, fíjese, señora Ayuso, rectifico, entendería ese discurso mucho mejor si usted fuera ministra de Educación, si el Partido Popular estuviera en el gobierno, si estuviéramos hablando de la construcción de una ley educativa que unificara efectivamente los mismos contenidos, los mismos criterios para todo el país, pero es que de lo que estamos hablando, porque usted quiso que quisiéramos hablar en esos términos ayer, es de salvar un matchball, es decir, de buscar una excepción, una ley que es desde su punto de vista muy mala y que le obliga a recurrir cautelarmente que no se utilicen unos determinados libros. Por lo tanto, estamos tratando de eso en concreto. Y ahí es donde yo me pierdo un poco, si quiere que le sea sincero, porque primero porque tengo la intuición, me equivoco un montón de veces, gracias a Dios, y por lo tanto no tiene usted que quedarse intranquila. Pero mi pronóstico es que usted va a perder el recurso ante la justicia, pero entre otras cosas porque le van a decir es innecesario. Es decir, nadie obliga a que esos libros se utilicen. Pero ¿qué pasa si pierde? Es decir, ¿por qué utilizar esta especie de gran trompetería para conseguir algo que en definitiva no es nada más que tratar de evitar un error y no construir algo mejor? Bueno, a ver, por partes. Todavía no sabemos si esto se va a perder o no, porque también hay muchas cuestiones dentro de estos currículos que atentan contra la propia ley CELA. Entonces, nosotros estamos buscando desde el punto de vista jurídico todas aquellas interpretaciones que demuestran que esto se ha hecho con total improvisación y que, por tanto, lo ideal sería posponer la entrada en vigor de estos libros de manera autoritaria y buscar, con el consenso y con la revisión de los mismos, unos textos mejorables. En segundo lugar, las únicas batallas que se pierden son las que no se dan. Yo podría mirar para otro lado, como ocurre siempre, y no atender a la cadena de despropósitos a la que este gobierno nos somete. También me decían lo mismo cuando yo me negaba a cerrar la Comunidad de Madrid en mitad de una pandemia, que si me iba a quedar sola, que cómo puede ser, que yo tenía que hacer lo que todo el mundo, mirar para otro lado, cerrar Madrid, arruinar España, y todos están contentos en el mismo saco. Por lo menos tiene que haber voces discrepantes en democracia y recurrir a los mecanismos que nos proporciona el Estado de Derecho para ahí ser escuchados. Y también ante una acción política, una reacción política, que es esta. Si después el Estado de Derecho no nos da la razón, por lo menos algo habré conseguido, y es demostrar que por nuestro lado lo que está haciendo este gobierno es infame y tiene una contestación, y lo haré con los impuestos, y lo haré con el sistema de financiación, y lo haré con todo aquello que a mi juicio es perjudicial para Madrid. Y ya lamento hablar en esos términos porque yo siempre pienso en nacional, no pienso que los presidentes autonómicos tengamos que hablar de los intereses de lo nuestro como si fueran terruños. Somos un gran país y tenemos que mirar por todos. Pero creo que la batalla perdida es cuando este gobierno llena los currículos, los libros de texto y las aulas de política y nadie hace nada ni dice nadie nada. Yo lo único que me arrepiento, sinceramente, de don Luis, es de no haber hecho esto antes con las otras etapas educativas. Pensamos que no había que judicializarlo todo por lo mismo que tú me preguntas. Pensaba que había que dejarlo pasar, que no era, bueno, que entendía que el gobierno tiene perfecto derecho a rellenar lo que sea como sea, y no es así, no es así. Tenemos que por lo menos pedir puntos de vista y un amparo judicial, porque además, insisto, que no este Real Decreto no es ni mucho menos perfecto, también tiene y contiene elementos que a nosotros nos parece que nos pueden ayudar a demostrar que tenemos razón. Yo respeto ese punto de vista, señora Ayuso, pero me malicio que algo ha ocurrido en las últimas horas, porque yo le decía hace un instante, yo el viernes tuve la oportunidad, cuando salta todo el escándalo de algunos contenidos de los libros de texto del bachillerato, y se ve que hay claramente un adoctrinamiento absolutamente indisimulable, le entrevisté y él me dijo, bueno, de todas maneras nosotros somos respetuosos con la inspección educativa de la Comunidad de Madrid, serán los inspectores los que
analicen los libros y los que tomen una determinación con ellos. Me quedé con esa copla. Imagínense su sorpresa cuando me entero por Miguel Ángel Rodríguez, que me manda un mensaje a mí y a medio mundo, porque Miguel Ángel Rodríguez tiene la capacidad de llegar a medio mundo cada vez que se lo propone, diciéndome que usted el día siguiente iba a recurrir ante la justicia lo de los libros de texto. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué de repente cambia el criterio de la Comunidad de Madrid? Yo durante semanas he estado repasando los currículos con el consejero de Educación y en distintas etapas, hasta el momento en el que hemos visto que este plazo para presentar el recurso ante el Supremo finalizaba este lunes y que ya a partir de ahí lo único que nos quedaba era seguir luchando como estamos haciendo para rellenar el 40% que nos proporcionan a las comunidades autónomas, mientras le pedimos a la Inspección Educativa que nos ayude a revisar el texto completo. Es decir, que mientras nosotros hemos seguido trabajando en esa línea, nos hemos planteado a lo largo de estos últimos días si no era mejor empezar por la base, porque estamos parcheando al final entre la Inspección, por un lado, que son funcionarios absolutamente independientes, quiero que quede claro, funcionarios por oposición que nada tienen que ver con los partidos, pero mientras ellos hacen su labor y mientras nosotros como comunidad autónoma, como están haciendo el resto, espero, revisando su parte, lo que nos hemos dado cuenta es que es la raíz del problema a la que a lo mejor es a la que hay que dirigirse, ¿no? Y ver de qué manera empezamos desde cero. Y es que a lo mejor estos libros no se tienen que tarde y mal empezar a sacar. A lo mejor hay que repasarlos y pensar que nos hace falta un poco más de margen para ver qué solución a qué solución llegamos. Ahora voy a apelar para tratar de sacarle una respuesta un poquito más jugosa a su pasado profesional, señora Ayuso. Usted es periodista y por lo tanto le pido que durante un minuto se ponga en mi pellejo, es decir, que trate de mirar las cosas con los ojos de periodista. De repente ve que una presidenta de una comunidad autónoma que no tiene que demostrar que está dispuesta a dar todas las batallas culturales del mundo, porque lo ha hecho y lo ha demostrado y lo lleva a gala de una manera casi ininterrumpida, salta a la palestra y dice, esta es una batalla que hay que dar y la doy. Y de repente nos damos cuenta de que está sola. Es decir, de que ningún otro consejero de Educación, ningún otro presidente autonómico del Partido Popular hace causa común con esa batalla. Usted como periodista, ¿cómo valoraría esa imagen de aparente soledad? Bueno, como he abandonado mi profesión como periodista y soy político, lo miro como un político y lo miro como el presidente de la Comunidad de Madrid, que soy muy por encima de presidenta del Partido Popular de Madrid y como miembro de esta organización política en la que llevo militando muchísimos años, y yo creo que nadie duda de que he estado en ella y por ella en cualquier momento, incluso en los más difíciles. Pero yo soy la presidenta de todos los madrileños y tengo que tomar decisiones que tienen directamente que ver con los intereses de las personas a las que me debo, y la Comunidad de Madrid va a tener que aplicar una serie de medidas en el ámbito educativo que me parecen nefastas y por tanto, me guste o no, me toca dar estas batallas, del mismo modo que si mi partido decidiera ahora que hay que recuperar el impuesto de patrimonio, donaciones o sucesiones, empezar a cobrarlo o modificar un sistema de financiación que todavía deje más arrinconada a la Comunidad de Madrid, si esto se produjera, pues me tendría que quitar la camiseta partidista, porque, insisto, es que tengo una responsabilidad institucional que está muy por encima de las demás. No obstante, yo siempre, cuando tomo decisiones de este tipo, las he comentado en el seno de mi partido, y yo creo que a nadie se le escapa que estoy cuando se me necesita y donde se me necesita. Sí, pero usted no, no deja de ser consciente de que este tipo de actitudes se alimentan con razón o sin ella, pero digo aparentemente, en política así es, si os parece. Y usted, pues, una vez más vuelve a campear en solitario, Ayuso por libre, la Ayuso que, en fin, da la campaña o que hace de rancho parte de su propio eslogan. Y esto puede tener consecuencias para usted y sobre todo para esa imagen de unidad del partido. Bueno, ¿o es que acaso lo ignora? No, yo creo que más que para la unidad de partido, en absoluto, porque además el presidente Feijóo ha sido siempre muy claro y muy respetuoso con las decisiones que hemos tomado cada presidente autonómico, porque entiende que luego cada autonomía tiene sus peculiaridades. Aparte de esto, y que él es un hombre maduro, sereno y sensato y que es consciente de que esta es una realidad, confía en las decisiones de todos nosotros. Y yo, en mi caso, después de darle muchas vueltas y estar con el boli todo el día con el currículo de bachillerato y de las demás etapas arriba abajo, he decidido que es que a lo mejor el problema está en el origen. Y he tomado una decisión, como las tomé en pandemia, insisto, como las tomo con los impuestos y como lo hago en otros momentos en los que considero que esto es perjudicial para la Comunidad de Madrid. Es que además la Comunidad de Madrid tiene
una misión extraordinaria, histórica y política y social con el conjunto de España, y tiene que funcionar como un motor imparable y tiene que dar una serie de batallas, y es la que abre la puerta a muchas políticas que después se han imitado o no en otras comunidades autónomas, desde la libertad de horarios comerciales al desarrollo de la FP como está en estos momentos, a la hispanidad, que la vamos a empezar a celebrar, ya lo hicimos el año pasado y como ninguna otra comunidad autónoma. Madrid tiene también una misión histórica y es la de ser un modelo en política y en muchas ocasiones pues tomar una serie de decisiones que marcan caminos. Y además somos contrapesos las distintas regiones y nosotros tenemos muy claro cuál es nuestra política de respeto a la propiedad, a la libertad educativa, a una colaboración público-privada. En fin, todo el mundo conoce qué pensamos en la Comunidad de Madrid. Somos un gobierno previsible, pero que da estas batallas. No lo he inventado, esto ya viene desde hace mucho tiempo. ¿No? Y además es un hecho, yo creo que constatable desde el punto de vista sociológico, que esta idea de llanera solitaria, de mujer que no se arredra a la hora de dar una batalla, ya sea con compañía multitudinaria o en soledad, pues gusta, hasta el punto de que se ha convertido usted casi en una rockera. Va usted por la calle y le piden autógrafos. Y muchas veces más me callo cosas, y muchas veces más me quedo con la duda, que eso sí que me quita a veces el sueño, el pensar, debería haber dado esta batalla para que no parezca, porque no entiendo, porque el consenso, porque tal, pero que no siempre se puede. Es que estamos hablando del futuro de muchas generaciones con la educación. Entonces, bueno, también estamos emprendiendo batallas contra las drogas, y me estoy quedando sola, y batallas contra las adicciones, contra problemas verdaderos, auténticos que tiene la juventud hoy, abriendo caminos en otros problemas como la soledad no deseada en todos los tramos, especialmente entre los mayores. No sé, abrimos muchas veces batallas, te quedes o no te quedes sola. A mí me encanta, soy parte de un gran equipo, que es el Partido Popular, y no estoy sola en esto tampoco, insisto, los demás presidentes autonómicos están conmigo en que hay que ir limando y mejorando los currículos que nos han metido con calzador en todas las comunidades autónomas. Pero en nuestro caso, bueno, hemos dado un paso más este fin de semana porque consideramos, insisto, que a lo mejor yendo a la raíz del problema podemos ganar tiempo y no tener que estar a la carrera, porque nos han dado muy poco margen, desdibujando y mejorando esos textos. ¿Y qué tal gestiona la popularidad sobrevenida? Esto que le contaba antes de firmar autógrafos, como si fuese una rockera de moda. No se le sube la cabeza, la verdad. Bueno, yo creo que no sabría explicarte. Esto es muy bonito, es un orgullo, el sentir que la gente en Madrid está orgullosa y que sabe que pelear y que todos los días sacar adelante proyectos merece la pena. No sé, ese sentimiento de, desde lo individual, pelear por algo grande, por una sociedad que cada vez es más próspera y más libre, pues merece la pena. Pero, por supuesto, luego tiene sus sinsabores. He sido siempre una mujer muy independiente y muy libre, a la que la vida le ha cambiado por completo, donde ya no miras nunca por ti en absolutamente nada, donde trabajas de entre 12 y 15 horas al día, donde ir simplemente a comprar a un comercio es complicado. No sé, la vida te cambia, y no pienso más que, como tengo tanta tarea y unos horarios muy disciplinados que me he autoimpuesto, cumplirlos, no decepcionar, y sobre todo pensar que el resto de mi vida, seré expresidenta de la comunidad, quiero vivir el resto de mi vida orgullosa de lo que hicimos durante esta etapa, y con eso es con lo que me levanto, me acuesto y pienso en esto. No voy más allá acerca de si hay popularidad o... Bueno, ¿Y cómo lleva, Isabel, el hecho de que la política triture las amistades? No es usted la primera que pierde amigos de toda la vida. Me estoy refiriendo directamente a Pablo Casado, con la que tenía una buena relación, y fíjese en qué ha acabado, ¿no? Pero vamos, hay tantísimos precedentes antes de esa ruptura que yo me planteo hasta qué punto la política, si uno quiere preservar la amistad, es aconsejable o no lo es. No he perdido amistades, la verdad, salvo este caso, no he perdido ninguna, porque sigo manteniendo a los mismos amigos de la infancia, a los de la facultad, y luego a excelentes amigos que he ido cosechando a lo largo de los años. Quizás he perdido mucho, y eso sé que me va a pesar con los años, tiempo de estar con ellos y tiempo de estar con mi familia, de ver a mi familia evolucionar, de estar estoy pendiente de ellos siempre, pero no es lo mismo, ¿no? Porque además en el rato que estoy con ellos estoy pendiente a su vez de algo que está pasando en un municipio de la comunidad, una cosa en Fuenlabrada, una cosa en Titulcia, ahora en Somosierra dicen, ahora hay un colegio. Entonces al final nunca estás 100% en el sitio, y no he perdido amistades, pero ojalá pudiera estar más tiempo con ellos. Es un gran sacrificio para mí, y no digamos para mi familia y para mi entorno, el estar aquí, pero a cambio, oye, es lo más bonito que me va a pasar, y como todo en la vida, las cosas que más te cuestan y que más disgustos te dan y más sacrificio contraen, a la vez son las que dan más sentido a tu vida. Así que, bueno, si
A mi entorno, si mi entorno está bien, y a los madrileños, y a los ciudadanos que viven en Madrid, que no son, bueno, todo el mundo es madrileño desde el primer día, si a los madrileños les merece la pena lo que estamos haciendo, no hay dolor. Critiqué a sus espaldas y por lo tanto pienso criticarlo cara a cara, bueno, cara a cara no porque no nos estamos viendo, pero nos estamos oyendo a través de la radio, el hecho de que usted borrara del vídeo en el Congreso de Madrid a Pablo Casado. Salían todos los presidentes nacionales menos él. Me pareció un detalle feísimo que además no le hace justicia. Usted que siempre defiende la memoria histórica y que defiende la libertad y no alterar los acontecimientos, ¿por qué se permitió usted ese pequeño acto de venganza, Isabel? Bueno, en realidad no ha sido un acto de venganza, ha sido el hecho de que hay que... es que no quiero volver atrás, ni tampoco quiero recordar más estas cosas, porque además no lo hago si no es porque me lo preguntáis los periodistas, pero quiero... A ver, nosotros nos hemos visto en la mayor crisis... Le pregunto por el borrado de la foto, sí, no le pregunto por ninguna otra cosa más. Lo tengo claro, bueno, pero esto obedece a que gestionar una comunidad como esta es harto complicado y lo hemos hecho en los momentos más complicados. Y mi gobierno ha actuado con total transparencia y rigor en las cuentas y se ha enfrentado a situaciones que os podéis imaginar han sido durísimas. Aquí no hay ni siquiera un asesor investigado por nada. No hemos hecho más que todo trabajando conforme a derecho. A mí me han investigado hasta el máster que estudié, a mi entorno personal. A mi hermano le han llevado a una cacería sin precedentes y han puesto en tela de juicio, y sin encontrar nada, porque no hay nada, han puesto en tela de juicio el honor de la Comunidad de Madrid y el mío. Y eso es algo que no se puede perdonar, y eso lo lamento mucho, porque es muy difícil luego quitarte estas etiquetas, porque además es falso, causa un gran dolor, y ya no por una cuestión personal, sino porque yo tengo que defender el honor y la imagen de la Comunidad de Madrid. Por tanto, las personas que forman parte o que han formado parte de una sola estrategia en la que se ha puesto en tela de juicio el honor de la Comunidad de Madrid, a mi juicio tienen que ser apartadas, por lo menos hasta que esto se aclare. Pero el caso es que esto ha sido así y no es una cuestión de rencor. Yo he sido, creo que soy el único gobierno en este país que no ha tenido una sola crisis. Yo cuento con el mismo equipo desde el primer día, tengo a la misma gente desde el comienzo, tengo a los mismos consejeros, y he sido elegida en un congreso por una amplia mayoría sin tener que estar haciendo vendetas ni etcétera. Yo no soy rencorosa, sinceramente tengo la suerte de sentir que para mí cada día la vida empieza desde cero, el día que amanece, pero sí que tengo que contar con gente, evidentemente, para hacer nuevos equipos, y siempre cuento con gente que trabaja con respeto, con honor y con principios. Por eso he decidido que ese congreso era un punto y aparte para empezar de nuevo una nueva etapa y mirando con gran ilusión el futuro. Y la última, que si no Rodríguez me mata y además pulverizo, digamos, su agenda. Y la mía, más bien la mía, no la suya. La suya, no, me refería a la suya de usted, no a la de Miguel Ángel Rodríguez, que me importa un poco. La mía. Es que me pasa también mucho eso, que cuando las cosas van bien es Miguel Ángel Rodríguez y cuando van mal soy yo, ¿sabes? Bueno, pues la última, que es fácil. Sí. Imagínese que usted, con los resultados que obtuvo en las elecciones de mayo, se encuentra con un Vox que le dice: si quieres, aunque no lo necesites en teoría, mi voto en la investidura, tienes que meterme en el gobierno. Condición sine qua non, que parece que es lo que está haciendo ahora mismo Vox en Andalucía, con unos resultados que se parecen bastante a los que, si las encuestas se aciertan, usted obtuvo en Madrid. En ese supuesto, ¿qué hubiera hecho? A ver, yo entiendo que para empezar el gobierno de Andalucía, el equipo de Juanma Moreno, tiene el legítimo derecho a aspirar a gobernar en solitario y a tener un gobierno monocolor, como lo tengo yo. Eso no contesta mi pregunta para nada. Entonces, partimos de eso. Y luego, evidentemente, entre todos los escenarios se han de elegir, en fin, todo el mundo conoce cuál serían mis preferencias, porque además no se trata del cortoplacismo de estos tuyos, estos míos, se trata de qué va a pasar a partir de las urnas en Andalucía, y es que es el comienzo del fin de un gobierno nefasto que está haciendo un daño irreparable a España, y por tanto nos tenemos que entender todos. Así que, puestos a pactar, no tengo ninguna duda de con quién pactaría, como lo estoy haciendo en Madrid, y con quién desde luego no iría ni a la vuelta de la esquina. Bueno, no contesta mi pregunta, pero sí, no quiero forcejear más. Aunque es divertido, reconozca que forcejear conmigo es mucho más divertido que otras actividades diarias. A mí, de todas formas, no me gusta escurrir el bulto absolutamente de nada. Si me preguntas si yo metería a Vox en mi gobierno, vamos, si es una condición para seguir teniendo gobierno, claro.
¿Cómo no? Que es irresponsable aplicar, ¿qué voy a hacer? Políticas de la izquierda, subir los impuestos, acabar con las empresas, atacar a las familias, todo, para no meter a Vox en mi gobierno. Pues no, en absoluto. Es más, muchas veces busco el entendimiento con ellos, aunque no lo necesite, porque entiendo que además una medida que es refrendada por más diputados es siempre una medida que nace con más fuerza, ¿no? Pero en otras ocasiones no disentimos y ya está, y la vida va, y la vida sigue. Lo que no puede ser es que lo que tenemos enfrente, que pacta con herederos, bueno, no herederos, con el entorno político de ETA, con comunistas y con personas que están destrozando España, que esos nos se permitan constantemente a los demás decirnos cómo hemos de hacer las cosas. Y no quiero poner más ejemplos parecidos porque lo de Vox no tiene nada que ver, evidentemente, entendedme. Está Pero entendido vamos. Y además agradezco que se haya mojado, cosa que no siempre es fácil de conseguir en una conversación de este tipo. Isabel Díaz Ayuso, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y hasta que usted quiera. A todos. Bueno, Gracias, hasta Luis. que usted quiera, no, porque entrevistarla con mucha frecuencia es Perdóname aburridísimo. que te he tuteado, por cierto. No, hace usted muy bien. Yo es que, como soy de la vieja escuela, aunque me sale el tú, me refugio en el usted, porque la promiscuidad con los políticos es muy mala. Bueno, pues nada. Muchas gracias a todos. Un abrazo. saludo muy cordial. Gracias, Luis. Bueno, son, amigos, las 4:32. Enseguida nos vamos a ir, amigos, al titular vamos a los titulares del resto de las días destacadas del día, pero hay una cita que yo no quiero omitir, que la he convertido casi en una sección fija en este tiempo del programa, que es repasar cómo está la situación en la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia. Así que vamos con ello. Leticia Barquín. El foco principal de la guerra en Ucrania sigue siendo la ciudad de Severodonetsk, donde se lucha en las calles y donde tropas de Kiev se han atrincherado en la planta Azov y el aeropuerto. Severodonetsk es una estratégica ciudad que los rusos tratan de tomar desde hace varios días y que les permitiría hacerse con toda la región de Lugansk, donde también actúan guerrillas prorrusas. Cada vez es más palpable la similitud de esta ciudad con lo que se vivió en Mariupol y la planta siderúrgica de Azovstal. Ante el incremento del conflicto en el Donbass, el presidente Zelensky ha asegurado que las conversaciones con Rusia están a nivel cero. Además, ha pedido más lanzacohetes múltiples de larga distancia, argumentando que si Kiev se hace con 60 de estos sistemas, las fuerzas rusas perderán la capacidad de avanzar en el país. Mientras, Letonia y Lituania piden aumentar la presencia militar de la OTAN en los países bálticos. El presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, ha pedido que se pase de la disuasión a la defensa avanzada. La cumbre de la OTAN en Madrid debe ser la cumbre de las decisiones, ha dicho Nausėda a menos de un mes para su celebración y antes de la reunión que van a mantener esta tarde los primeros ministros de los países bálticos con el canciller alemán Olaf Scholz, en quien confían en que apoye esta alianza, ya que uno de los temas a tratar va a ser la ampliación de la OTAN en el flanco oriental. Entre tanto, tras la propuesta del jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica de enviar una misión a Zaporilla para inspeccionar la central nuclear, porque hace tiempo que no pueden monitorizar su funcionamiento, Ucrania le ha negado la visita, indicando que solo será posible cuando los ucranianos recuperen el control del lugar, mientras Rusia ha anunciado la apertura del tráfico terrestre entre el país y la península de Crimea, por lo que el suministro ininterrumpido de agua ha sido reactivado. También han aseverado que los puertos de Berdyansk y Mariupol ya están preparados para el envío de cereales. Es martes, amigos, es el 7 de junio de 2022. Vamos a resumir ahora el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. El juez que investiga el caso Pegasus ha citado al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a declarar como testigo el próximo 5 de julio. Una comparecencia que se produce después de la exdirectora del CNI, Paz Esteban, y que la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, encuadraba hoy dentro de la normalidad. La disposición con la que afrontamos este llamamiento es con la misma con la que nos dirigimos al juzgado, con la de la transparencia y con la certeza de que hay que colaborar con la justicia efectivamente para acabar con este tipo de comportamientos. Y el Consejo de Ministros ha aprobado este martes una ley contra el desperdicio alimentario en el que se obligará a la hostelería a ofrecer a sus clientes las sobras de la comida sin coste adicional o se enfrentarán a sanciones de 2.000 euros. Así lo indicaba el ministro de Agricultura, Luis Planas. Esta ley pretende regular el uso preferente de los alimentos para el consumo humano y su donación a los bancos de alimentos y concienciar al conjunto de la sociedad para efectivamente evitar la pérdida de alimentos y su despilfarro. Un proyecto pionero, como les indicaba antes, solo Francia e Italia disponen de una regulación semejante y yo creo que es de especial actualidad cuando en estos momentos hablamos de la posibilidad de una crisis alimentaria.
Y ante el caos en el aeropuerto de Barajas y también en el del Prat por la falta de policías en los controles de acceso, el Ministerio del Interior va a contratar a 200 policías como refuerzo. Lo ha indicado la portavoz Rodríguez. Ya se están produciendo la recuperación de nuevas plazas, hasta 200 nuevas plazas de policías nacionales van a acudir al aeropuerto de Barajas precisamente para dar respuesta a estos meses excepcionales de verano y por tanto una mayor afluencia de viajeros en nuestros aeropuertos. En total, el aeropuerto de Barajas contará con más de 600 agentes. Más cosas. El ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este martes que la prioridad del Gobierno ahora es que los sectores con empleos se intenten cubrir con jóvenes españoles antes que con inmigrantes ilegales a través de la reforma de la Ley de Extranjería. Que los cuellos de botella que haya en el mercado laboral español, en primera instancia tenemos que conseguir que se cubran con españoles y con jóvenes españoles sobre todo, y ahí estamos absolutamente comprometidos. Eso no quiere decir que al mismo tiempo no intentemos mejorar nuestras normas laborales. Es decir, está en audiencia pública en este momento una reforma del reglamento de la Ley de Extranjería. Y a esta hora el foco está en el Senado, donde por primera vez se están enfrentando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Después la atención se trasladará al Congreso, donde el PSOE y sus socios de Unidas Podemos y Esquerra y Bildu confrontarán posturas sobre un impuesto a grandes patrimonios como quieren los morados y la abolición de la prostitución como proponen los socialistas. Héctor Gómez, el portavoz del PSOE, confía en que esta iniciativa salga adelante. Nosotros confiamos en su admisión a trámite y que tenga continuidad en la tramitación legislativa. Y confiamos en contar con el apoyo mayoritario de los grupos de la Cámara. Ahora, la posición de un grupo determinado, pues esa pregunta es para ese grupo determinado. Nosotros no podemos entrar. Nuestra voluntad es que se incorporen todos los grupos, porque entendemos que es un paso importante que damos en el ámbito legislativo para este caso en concreto del proxenetismo. Y acabamos fuera de nuestras fronteras, en concreto en Reino Unido, donde los diputados conservadores contrarios al primer ministro Boris Johnson le han dado este martes un ultimátum y han amenazado con modificar la normativa para someterlo a otra moción de censura interna después de que superara casi por la mínima la de ayer. Verónica Jorro. Con 211 votos a favor y 148 en contra, el primer ministro británico Boris Johnson ha sobrevivido a la moción de censura impulsada por algunos miembros del Partido Conservador que han perdido la confianza en el Premier tras el denominado caso Partygate. The vote in favour of having confidence in Boris Johnson as leader was 211 votes. Anunciaba el resultado de la votación el portavoz de la formación Graham Brady, que concluía diciendo que el Partido Conservador tiene confianza en Boris Johnson. El descontento entre los diputados conservadores ha crecido desde que el mes pasado se publicara un informe muy crítico sobre las fiestas en Downing Street y sus alrededores durante el confinamiento en la pandemia. El propio Johnson fue multado por infringir sus normas. Aún así, el primer ministro es optimista tras superar el voto de confianza. Me parece un muy buen resultado para la política y para el país, dice Johnson. Lo creo en el sentido de que me parece un resultado convincente, un resultado decisivo. Johnson ha conseguido superar la moción al ganar con el 59% del apoyo de sus parlamentarios, pero 148 han votado en contra, un resultado que ha sido peor que los que obtuvieron los antiguos primeros ministros Theresa May y John Major en sus respectivas mociones de censura internas. El puesto del primer ministro está a salvo a corto plazo, ya que no puede convocarse otra moción en un año, pero su autoridad política ha quedado claramente debilitada y algunos diputados y analistas anticipan que su futuro tiene los días contados. Y es que los diputados conservadores contrarios al primer ministro le han dado hoy un ultimátum y han amenazado con modificar la normativa a través de la Comisión 1922 para someterlo a otra moción de censura interna en un plazo de 6 meses y no en un año, tal y como recogen los estatutos del Partido Conservador. En casa de Herrero. Es Radio.